Bien, tengo a alguien esperando. Bueno, vamos entonces al ejercicio número 2. Bien, el ejercicio número 2 también se relaciona con el auto que vimos antes. Me dice que calcule la longitud de onda del movimiento ondulatorio asociado al automóvil en un movimiento rectilíneo uniforme y me da la masa del auto, acá estaba la constante de Planck, y me pide que calcule entonces esa longitud de onda. ¿Sí? Bien. Voy a detener. Bien. Nos pide que calculemos entonces la longitud de onda asociada al movimiento de esta partícula. ¿Esto de dónde viene? Bueno, como ustedes habrán visto, la radiación electromagnética se puede comportar de dos maneras. Tiene una dualidad en cuanto a su comportamiento. Puede comportarse como una onda, entonces todos los estudios que vieron, no sé si en física, que ven los estudios de óptica, o sea, lentes cóncavas, lentes convexas y todo ese tipo de cosas, o aún así la interferencia entre cuando estudian... Sí, cuando se estudia interferencia, todo eso se explica considerando el comportamiento como onda de la radiación electromagnética. Pero también la radiación electromagnética tiene un comportamiento como si fuese una partícula, y acá entra el concepto de fotón, que son como bolitas de cañón que pegan contra la materia y hacen cosas. Entre esas cosas que hicieron es poder despegar electrones. Esos electrones se despegan y pueden hacer circular electricidad. O sea, yo ilumino, le pego con fotones como si fuesen bolas de cañón, ya no como una onda, sino como una partícula. Esos electrones se despegan y pueden hacer funcionar un circuito eléctrico. Por eso se denomina efecto fotoeléctrico, y Albert Einstein, el primer premio Nobel que gana es por ese efecto, el efecto fotoeléctrico, porque descubrió, o afirmó el comportamiento como partícula de la radiación electromagnética. Pero entonces tenemos la radiación electromagnética que puede comportarse como onda y como partícula. Por otro lado tenemos las partículas, y decimos, sí, las partículas se comportan como partículas. Entonces vino un francés de Broglie y dijo, si las ondas electromagnéticas tienen un comportamiento dual como onda y partículas, las partículas ¿no se pueden también comportar como ondas? Bueno, sí. Entonces hizo una serie de experimentos y detectó en partículas la longitud de onda que tenían asociada. O sea, la parte de onda o el comportamiento de onda de una partícula. Y la fórmula es, para calcular la longitud de onda de una partícula, es bastante sencilla. La longitud de onda de la partícula es la constante de Planck, sobre el momento, ¿sí? O lo que es lo mismo, la constante de Planck sobre la masa por la velocidad. Entonces, lo que me pide el problema es que calcule la longitud de onda del auto, que tiene 1500 kilogramos de masa y que se mueve a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Obviamente esta velocidad la van a tener que pasar a metros por segundo. Capaz que por eso apareció la discrepancia con respecto al n. ¿La pasaron a metros sobre segundo la velocidad?
Sí, pero sí, recién hice los cálculos y era eso porque lo que no me daba el N. Ah, bien. Pero te dio, entonces te dio como estaba Sí, en la guía. perfecto. Entonces después rectificamos en la grabación el número cuántico. Igual es un número cuántico muy grande, no cambia lo que había dicho. Bien, entonces tenemos que calcular la longitud de onda del auto. Así que bueno, les dejo unos minutos para que la calculen. Me Bueno, dio ¿cuánto te dio? 1,99 por 10 a la menos 38 metros. 1,99 por 10 a la menos 38 metros. ¿Sí? Creo que el resultado está dado en nanómetros, que es, bueno, 1,98 por 10 a la menos 29 nanómetros, que es la diferencia que hay entre metro y nanómetro, que bueno, es 1 por 10 a la menos 9, lo que indica que es una longitud de onda, o sea, es una cantidad muy pequeña, o sea, son 10 a la menos 29 nanómetros. Imagínense que un átomo, o sea, el nanómetro es la distancia, son distancias de las partículas subatómicas. Bueno, es aún más pequeño que una partícula subatómica, o sea, 10 a la menos 99 veces el tamaño de una partícula subatómica o atómica. No cambia. ¿Qué quiere decir? Que las partículas macroscópicas tienen una onda asociada, pero es una longitud de onda tan pequeña que es indetectable a los efectos prácticos. Ahora bien, ¿qué ocurre? Una partícula, como un electrón, esta masa es mucho más pequeña, por lo tanto, la longitud de onda que tiene una partícula subatómica sí es significativa y tiene efecto cuando la radiación electromagnética interacciona con esa partícula. Así que bueno, eso es un poco lo que vimos, o sea, calculamos estas longitudes de ondas que sirven para las partículas subatómicas para algo macroscópico y nos dio algo ridículamente chico y por lo tanto es indetectable. Entonces, a los efectos prácticos, las partículas macroscópicas se comportan solo como partículas, ya que su onda es muy pequeña. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? No, profe, bien. Bueno, los maté, o sea, pero bueno, eso sería lo que teníamos que dar para hoy. ¿Estamos?